Mi nombre es Cristian Jaramillo Palacio, soy director del Festival Fantasmagoría, Festival Fantástico y de Terror de Medellín. Y bueno, esto surge en el 2018, un grupo de amigos nos reunimos en la universidad, en el Politécnico Jaime Sasa Cadavid, y dijimos, venga, necesitamos un festival para la ciudad de Medellín. Existía Cinema Zombie con C en Medellín y ya había muerto por diferentes circunstancias, se había pues diluido un poco. Entonces, partiendo de esa necesidad de un festival, empezamos como una muestra de cine fantástico y de terror en 2018 y siempre con un pensamiento de que cada año íbamos a tener una temática. En ese año fue temporada de brujas y arrancamos a montar un festival, a escoger películas que tuvieran que ver con brujas y pues, con la brujería en general, con la hechicería, y empezamos a montar el festival poco a poco. Creo que fue algo muy interesante. Una anécdota que nos parece muy gratificante fue que la primera gente que nos acogió fue los del Festival de Cine de Jardín, Osvaldo Osorio. Nos invitó para que en el Festival de Cine de Jardín presentáramos el festival que se iba a tener en octubre, ese primer 2018. Y nosotros ya empezamos a buscar una película para el lanzamiento y fue Veneno para las Hadas. O sea, la primera película que presentó Fantasmagoría fue Veneno para las Hadas de Carlos Enrique Taboada. Y nosotros pensamos que, bueno, en Festival de Cine de Jardín, Osvaldo nos puso la película a las 10 de la noche, porque él decía, no, eso tiene que ser en la noche porque ustedes son Fantasmagoría. Y bueno, partiendo de eso, fuimos al Festival de Jardín y tuvimos la proyección. Y bueno, fue una cosa impresionante porque en Jardín hace mucho frío. Llegamos a la proyección y habían 400 personas para ver esa película. Fue algo muy bonito, la primera película con tanto público, una película que es increíblemente bella, que trata sobre brujería con niños. Y bueno, creo que partiendo ya de ahí, el festival empieza un poco a despegar, a tener una propuesta muy, muy seria en cuanto a la curaduría. Los programadores son Vincent y Harvard Hill, y tenemos otros programadores como alrededor, que se han ido como nutriendo alrededor de los años, pero nuestro enfoque siempre ha sido el género fantástico y de terror. Y no es quedarnos en ese género fantástico y terror lleno de sangre, de gore, de tripas, que también nos interesa, sino también el género como tal, con todos sus subgéneros como colindantes. Entonces, por ejemplo, la ciencia ficción nos interesa mucho, el thriller, el suspenso. El año pasado, por ejemplo, estuvimos hablando de abducciones. Hemos hablado, por ejemplo, de zombies en 2019 y justamente lo conectamos con lo que estaba pasando en el país. El festival se llamó Fantasmagoría, el país de los muertos vivientes. Entonces éramos hablando, el país estaba en todo lo que estaba sucediendo y al mismo tiempo estamos hablando de películas de zombies, porque los zombies no solamente son los de George Romero, sino que también es una crítica al mismo sistema. Entonces creo que siempre lo hemos hecho así. El año pasado en abducciones hablamos de quiénes son los abducidos en un país lleno de abducciones, ¿cierto? No extraterrestres, sino de otro índole. Y por ejemplo este año, ya que estamos en el 6º año, Fantasmagoría 6, estaremos hablando de la maldición de la luna llena. Hablaremos de hombres y mujeres lobo, cómo la bestialidad se toma también el cine y el audiovisual. Creo que también va a ser una exploración muy interesante. Y nuestra visión a futuro es ser como un festival referente. Tenemos otros referentes también muy grandes, obviamente Sitges, el Festival Mórbido en México, Macabro, Cine Fantasy, Buenos Aires Rojo Sangre en Argentina. Son como que seamos como esos referentes, como esa ventana. Y creo que esa es la misión más importante de Fantasmagoría en la actualidad, es que sea la ventana del género fantástico para que Colombia reciba un montón de cosas, y también la apuesta es que tengamos muchas cosas colombianas para enviar a otros festivales y para que seamos casi como una distribuidora, como que Fantasmagoría sea ese puente para otros festivales. Entonces nada, estamos muy emocionados de poder hacer esa muestra aquí en Bogotá, la primera vez que estamos aquí, y el público es genial, nos recibe muy bien, y yo creo que Fantasmagoría seguirá abordando esas temáticas que se combinan entre el género fantástico, el terror, la ciencia ficción, pero también se preguntan por cómo somos seres humanos y reflexionan sobre la cultura y la sociedad actual. Bueno, yo creo que para nosotros, o para mí también y para todo el equipo, el terror no simplemente es ese entretenimiento, aunque es importante el entretenimiento, sino que el terror a lo largo de toda la historia ha permitido conocer más al ser humano. Yo siempre he defendido eso. Cuando empezaron, no sé, las películas en el gótico, en los años 20 más o menos, se estaba reflexionando porque había acabado pues un montón de cosas que estaban sucediendo en Europa también, muchos cambios que estaban sucediendo. Justamente cuando terminan las guerras mundiales, también había una preocupación por la bomba atómica. Entonces, por ejemplo, empieza a ver en el género fantástico y el terror muchas películas que eran con monstruos gigantes. ¿Por qué era? No era porque algo fortuito, sino porque era el miedo que estaba inherente en las personas en ese tiempo.
en los 80, por ejemplo, que estaba pasando en Estados Unidos, la revolución sexual, todos los hippies y todo lo que estaba pasando, entonces los pelados iban para un campamento y ¿qué le tenían miedo? Al SIDA. Entonces aparecen los slasher, aparecen los asesinos en serie. No era que era como una metáfora también de la realidad. Entonces siempre ha sido así. Después, cuando en la actualidad, ¿qué nos da miedo? La migración, ¿cierto? Que lleguen migrantes, eso vemos en las películas que está haciendo Jordan Peele, o por ejemplo la tecnología, lo que vemos en Black Mirror de Charlie Brooker, vemos que le tenemos mucho miedo a la tecnología. Entonces yo creo que el terror, el género, son géneros, o valga ahí la redundancia, que nos hablan de la humanidad, de lo que le tienen miedo. Y yo creo que nos volvemos a Lovecraft, y él decía que para conocer a la humanidad hay que conocer los miedos que tiene la humanidad. Ahí es donde está reflejado. Entonces yo creo que ese es como un punto importante. Y también aprovecho para decir que, por ejemplo, me parece muy interesante es que desde pequeños a las personas les enseñemos a ver el lado oscuro y de la luz, porque muchas veces estamos acostumbrados a que nos cuentan las historias, no, es que todo tiene que ser las princesas, los príncipes, los reinos, que todo sea bueno, y que nos muestran a los hombres lobo, a las brujas como algo malo. Y yo no creo en eso, yo soy más de la teoría como taoísta con Ursula K. Le Guin, que ella dice que si hay una luz, para encender una vela debe haber una sombra, y no es nada malo, la sombra también es buena y mala. Entonces yo creo que el género de terror nos habla de eso, que podamos ver las dos caras, la luz y la sombra.